Bienvenidos a otro video. Vamos a ver en este caso cómo trabaja la paginación de memoria en lo que es el concepto de memoria virtual. Vamos a hablar de la tabla de páginas y la MMU, que es la unidad de administración de memoria. Y vamos a explicar cómo se van a traducir las direcciones virtuales que genera la CPU y cómo se van a convertir en esas direcciones físicas para poder lograr llegar a la memoria RAM o a la memoria principal. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente: según los conceptos de la paginación y la memoria virtual, recordemos que al tener el espacio de memoria RAM completo, lo que vamos a hacer es tener o utilizar el espacio de memoria externa, el cual tenemos mayor cantidad de almacenamiento. Entonces, la información ahora manejada por el sistema operativo se conoce como páginas, donde es una abstracción donde van a encontrarse tanto las instrucciones y datos o los procesos que están ejecutándose en memoria principal. Entonces, en ese espacio de direcciones de la memoria externa, lo que vamos a tener ahora son páginas donde el tamaño de la página, como vemos acá, cada una de las páginas tiene un tamaño que va desde los 0K hasta los 4K en esta primera página, o sea que tiene un tamaño de 4K total. Y ese tamaño de página es el que se correspondería al tamaño de la memoria principal, de lo que es la memoria RAM. ¿Qué quiere decir ahora? Que en ese intercambio, en ese swapping entre los procesos de memoria RAM y memoria externa, se van a estar intercambiando diferentes tipos de páginas, donde después la CPU va a estar accediendo a esa página en memoria para poder obviamente ejecutar las instrucciones del programa o de los procesos a los cuales se está accediendo. ¿Cómo se va a gestionar y cómo se va a básicamente tener en cuenta la información de estas páginas? A través de lo que es la tabla de páginas que maneja la MMU, que es la unidad de administración de memoria, y la cual va a permitir, fíjense en este caso, traducir lo que es una dirección virtual a lo que es una dirección física. Si nosotros tenemos en cuenta que siempre se utiliza la memoria RAM, básicamente tenés el espacio físico que se tiene disponible para los procesos. Pero cuando este se completa, el sistema operativo utiliza ese concepto de memoria virtual, en la cual en la memoria externa va a contener mayor cantidad de datos. Entonces, como hay mayor cantidad de espacio, se utiliza una dirección virtual que hace referencia a la memoria externa. Como vemos acá, tenemos una dirección de 16 bits, una dirección virtual de 16 bits, en la cual si nosotros queremos direccionar y, por ejemplo, saber la cantidad de combinaciones de bytes o palabras que vamos a poder localizar en esa memoria externa, van a ser de 2 a la 16, o sea, 64K de almacenamiento, ¿sí? O 64K bytes de almacenamiento en esa memoria externa. En el caso de la dirección física, fíjense que contamos con una dirección de 15 bits, o sea, nos va a dar la mitad de lo que es la memoria virtual, de ese espacio de direcciones virtuales, ¿sí? Nos va a dar lo que es el espacio de direcciones físicas, que va a ser de 32K, ¿sí? 2 a la 15 combinaciones posibles, que son 32K bytes de almacenamiento. Si bien en la memoria externa vamos a tener almacenadas las páginas, en la memoria RAM lo que vamos a tener acá básicamente son los diferentes marcos o frame de la memoria principal, que también van a tener el mismo tamaño de la memoria externa o de la memoria virtual. Fíjense que el tema de estas páginas se tiene que cargar en un marco de memoria principal. Entonces, esas páginas que se cargan en memoria principal, obviamente, como tenemos en este ejemplo 16 páginas posibles y solo 8 marcos de memoria principal, cuando la CPU quiera acceder a esta memoria principal, obviamente no puede acceder a todas las páginas. Entonces, se tiene que manejar o administrar a través de lo que es esta tabla de páginas que tenemos acá, las cuales vamos a tener justamente la información que nos va a permitir traducir lo que es una dirección virtual que está compuesta por el número de página y lo que es el desplazamiento dentro de esa página. Ese desplazamiento de 12 bits en este caso lo da la cantidad de combinaciones posibles dentro de la página, que es 2 a la 12, o sea 4K. Esos 4K es el desplazamiento que se va a tener dentro de esa página. Por otro lado,
en esa dirección virtual de 16 bits, los 4 bits más significativos se van a utilizar para lo que es el número de página. Como en este caso contamos con un espacio de 16 páginas, o 2 a la 4 bits, que es 16, vamos a tener todas las combinaciones posibles de las páginas. Entonces, fíjense lo siguiente, en la tabla de páginas vamos a tener el número de página, que hace alusión a esta dirección virtual, el número de marco, que como vemos va a hacer alusión a la dirección física, ¿sí? Donde tenemos acá los marcos de la memoria principal. Como tenemos 8, 2 a la 3, va a ser 8 combinaciones posibles, ¿sí? Solo 8 marcos de memoria física para poder cargar esas páginas. Entonces, veamos que el desplazamiento es el mismo, 12 y 12, porque dijimos que el tamaño de la página es igual al tamaño del marco y esa página tiene que coincidir en ese marco de memoria física o de memoria RAM. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando partimos de la dirección virtual de 16 bits, en este caso, vamos a identificar lo que es justamente ese número de página. En este caso la página es la número 2, si lo convertimos a decimal, ¿sí? Este sería la página número 2 que encontramos acá. Entonces estaríamos haciendo alusión a esta página. Vemos que en esa tabla de páginas 2, la página 2 está en el marco 1100 y que el bit de presencia-ausencia nos dice que está cargado. Ese 1 nos identifica o nos explica que está cargado esa página en memoria principal. ¿En dónde está cargada? En el marco 1100. Entonces, ¿qué ocurre? Este marco, ¿sí? Nos permite, este número de marco nos permite armar o traducir esta dirección virtual en una dirección física, en la cual justamente ese número de marco lo vamos a utilizar para el espacio más significativo, esos 3 bits que nos identifica ese número de marco. ¿Para qué? Para ir a ubicar justamente el marco número 6. Recuerden que estamos pasándolo de binario a decimal, ¿sí? 2 y 4, 6. Entonces vamos a ir a la memoria principal, al marco 6, y vamos a ver acá en este marco de memoria vamos a tener cargada la página número 2. ¿Sí? Va a estar almacenada justamente esa página número 2. Bien. Una vez que está cargada la página, una vez que sabemos que esa página está cargada en realidad y lo que estamos haciendo con esta dirección virtual es ir a buscar una instrucción o un dato dentro de esta página, lo que vamos a hacer después es ubicar el desplazamiento, que en este caso es el desplazamiento 4, y son, digamos, 4 direcciones las que se va a desplazar dentro de la página, ¿sí? Dentro de lo que es este frame que tenemos acá. Bien, de esta manera entonces es como traducimos esa dirección virtual. Partimos de esos 16 bits, ubicamos el número de página en la tabla de páginas y luego vamos justamente a ubicar el número de marco para pasárselo a la dirección física. La dirección física va a tomar el desplazamiento que es el mismo que tiene la dirección virtual, ya que dijimos que el tamaño de la página es igual al tamaño del marco. Entonces si nos desplazamos en esa página 2 4 bits para ir a buscar esa dirección, en el marco nos vamos a desplazar también 4 bits para ir a buscar esa instrucción o dato que se requiere desde la CPU. Bien, podemos seguir analizando esta tabla de páginas y ver que hay otros valores cargados. Por ejemplo, podemos indicar que la página 0 está cargado justamente en el marco número 2. Vemos que tiene ese bit de validez en 1. Entonces, vamos a copiar esto. Vamos a ver que en el marco 2, dijimos acá, ¿sí? 1, 2, 4, recuerden que estamos transformándolo, convirtiéndolo a decimal. En el marco 2 vamos a tener justamente esa página 0 cargada. Vemos que la página 1 va a estar cargada en el marco 1, o sea, esa página 1 va a estar cargada en ese marco 1. La página 3 vemos que va a estar cargada en el marco 0, o sea que acá vamos a tener esa página 3.
página 4 va a estar cargada en el marco 4. Fíjese cómo esta tabla de páginas nos va dando toda la información justamente de las páginas cargadas en memoria principal, ¿sí? En lo que es la memoria RAM. Teniendo en cuenta que no podemos cargar todas las páginas en un momento, en el mismo momento, en el mismo instante en memoria física, ¿no? Entonces fíjense que ahí vamos cargando. En el marco 3 vemos que va a estar la página número 5, o sea, acá vamos a tener la página número 5. Seguimos ahí viendo y analizando cuáles son las páginas cargadas. Vemos que en el marco número 5 vamos a tener la página 9. En el marco 5 tenemos la página 9 en este instante. Y después vemos que acá en el marco 7 de la memoria tenemos la página número 11. Bien, fíjense que tenemos entonces la información de esta tabla de páginas en la memoria RAM, donde tenemos justamente cargadas esas páginas. Obviamente, a través de las direcciones virtuales, la CPU va a estar haciendo referencia a las diferentes páginas, y en el caso que las encuentre acá en memoria principal, como fue en el caso de esta página 2 que referenciamos acá, va a haber un acierto de página. Cuando no lo haya, básicamente va a ocurrir un fallo de página y va a tener que ir hacia la memoria virtual a buscar la página que corresponda para cargarla en el marco que esté libre en ese momento o no. Recordemos que si está la memoria completa, lo que va a tener que hacer el sistema operativo es utilizar algoritmos de sustitución, donde se pueden utilizar algoritmos como FIFO o como LRU. Acá te dejo el video para que puedas ver el algoritmo de sustitución de páginas para ver cómo funciona. Y en ese caso va a tener que sustituir la página o la primera que ingresó o la menos recientemente utilizada, por ejemplo. Bien, por otro lado, acá podemos tener, digamos, en el espacio de direcciones virtuales, podemos decir, ok, que esta página va a estar cargada en el marco 7. Podemos decir entonces que esta página va a estar cargada en ese marco 7. ¿Sí? Vamos ahí a ordenar un poquito esto. En el marco 7 estaría cargada, en este caso, la página 11, como vimos ahí. La página 2, dijimos que iba a estar en ese marco 6. Esa información, como para ir vinculando lo que estuvimos hablando. La página 1 va a estar cargada, dijimos, en el marco 1. La página 3, por ejemplo, sigamos haciendo ahí las referencias que habíamos hecho recién, va a estar cargada en el marco 0, teniendo ahí la vinculación. Tenemos la página 2, tenemos la página 5 que va a estar cargada en el marco 3. Página 5 en el marco 3. En el marco 4, la página 4 va a estar cargada en ese marco. La página 9 es otra que dijimos que va a estar cargada en el marco número 5. Y ahí tendríamos todas las páginas cargadas. La 11, la 2 está cargada, la 9, la 4, la página 5 en el marco 3, la página 2 en el marco 6, la página 1 en el marco 1, y nos va a faltar acá la página 2 que está en el marco 2. Ahí va. Fíjese que ahí tenemos justamente la misma información. Y acá tendríamos, podríamos decir, básicamente, que esta página, justamente la 15, la 14, la 13 y la 12, no están cargadas en ningún lado. ¿Sí? Obviamente ahí es donde empezamos a utilizar ese algoritmo de sustitución para ir cargando a medida que las páginas se vayan referenciando desde la CPU. Bien, entonces esto fue paginación, la utilización de la tabla de páginas y la MMU de memoria virtual en lo que es los conceptos de sistemas operativos.
Espero que les sirva. No te olvides de darle like, suscribirte y nos vemos la próxima. Muchas gracias.